Hace unos días tuve una sesión con mis alumnas y estuvimos revisando toda la secuencia de emails de una de ellas. Y me di cuenta de cuál es el problema principal que tiene la gente cuando se queja de que tienen que crear contenido porque ya no saben qué publicar. Y es precisamente que no conocen más ángulos de venta. Vamos a hablar de este tema hoy. Intro y empezamos. Bienvenidos al podcast Vínculo Norte, un espacio para personas que quieren cambiar su estilo de vida creando sus programas y cursos online. Yo soy Noelia Quirós, mentora de negocios digitales para profesionales con vocación y visión. Y dirijo mi negocio de 6 cifras desde mi casa, con mi perro y con mis gatos. Pero no siempre ha sido así. Después de 15 años trabajando en marketing y comunicación para empresas, decidí emprender y ha sido toda una aventura. En este podcast te hablaré de mi experiencia y mis aprendizajes para que salgas al mundo online a lo grande. Bueno, pues esta alumna conoce muy bien a su clienta, sabe perfectamente cómo ayudarla, sabe dónde está trabada, sabe mucho. Además, ha hecho un trabajo excelente, que es un trabajo donde se ha sentado con muchas de sus clientas a conocerlas, a entender muy bien qué les pasaba por la cabeza antes de trabajar con ella, cuál es la razón, por qué tomaron la decisión, y no solo por saber ella por qué la eligieron, sino por conocer su run mental. Esta alumna ha hecho un trabajo excelente conociendo el run mental de sus clientas. La conoce perfecto, las conoce increíble. Entonces, incluso te puedo decir que ella tenía idea de crear una oferta de una manera y terminó creando una oferta de otra forma, porque después de hablar con sus clientas se dio cuenta de qué era lo que de verdad querían. O sea, fíjate si es increíble, ¿no? Muchas veces creamos nuestras ofertas pensando en lo que, creemos que la gente quiere, y cuando les preguntamos y les preguntamos qué es lo que más has valorado, cuál es la habilidad que ahora mismo de la que te sientes más orgullosa, ¿no? Y te dicen algo que tú ni te esperabas y dices, esto, ajá. Es por eso que siempre digo que tenemos que crear productos con demanda, porque muchas veces vemos las necesidades ahí fuera y decimos, es que esto no lo está cubriendo nadie, o esto no se está cubriendo bien, o es que habría que crear un programa para esto. Pero nosotros tenemos que crear los programas para las demandas de las personas, ¿no? Que es lo que nos piden. Al menos en nuestras primeras ofertas tienen que ir por ahí. Entonces ella se dio cuenta de que había que sus clientas de lo que más orgullosas estaban, de lo que más resultados les había dado, era precisamente un tema en específico en el que ella pues tampoco le había dado tanta importancia. Así que convirtió su oferta en esta nueva temática y entonces pues ha generado, ¿no?, un nuevo producto por ahí del que está también muy contenta y orgullosa. Entonces llegamos al punto en el que ella pues creó una secuencia de emails para vender ese programa. Y estuvimos leyéndolos en directo en una de las sesiones en vivo, y lo que me di cuenta es que muchas personas encuentran dificultades para hablar de las cosas de otra forma, ¿vale? Es como que repetimos continuamente aquello que ya sabemos que tenemos que decir, ¿no? Entonces, lo decimos, intentamos decirlo distinto, pero realmente suena exactamente igual. Entonces, tenía una secuencia de 7 emails en los que en los 3 primeros se podía notar cierta distinción, porque había 3 puntos de los que hablaba diferentes. Uno era un tema somático, el otro era un tema de cómo me siento, el otro era un tema de consecuencias. Entonces, bueno, eran distintos, pero a partir del email 4 se repetía todo continuamente. Era lo mismo, las mismas palabras. Era todo exactamente igual. E incluso empezaba a perder fuelle. Se mezclaban los temas y perdía mucho enganche los correos hacia el final. El email 6 y 7 ya casi no tenían sentido, ¿no? Y bueno, esto lo estuvimos viendo en directo y lo mejoramos muchísimo en directo con la alumna, porque para eso son estas sesiones precisamente, ¿no? Para no poner ahí fuera unos materiales de comunicación que no funcionan, ¿no? Pero a mí me ha dejado pensando en precisamente cómo estamos limitados a veces a la hora de hablar de lo que nosotros hacemos, ¿no?
Es como, bueno, esto me pasaba muchísimo cuando trabajaba con gente del mundo del perro, que tú les preguntabas, bueno, ¿y cuál es la solución, no? Y te decían, es que no hay una solución. Eh, es que no se puede solucionar, es que no hay una varita mágica, es que hay que entender al perro y darle lo que necesita, entender al perro y darle lo que necesita. Y no lo sacabas de ahí. Entonces, toda su comunicación era entiende al perro y dale lo que necesita. Pero ¿eso qué significa? O sea, que decir, al final tenemos que saber que la persona que está al otro lado, por mucho que le repitamos las cosas como un loro, no se las hacemos llegar. Entonces, es por eso que hay personas que comunican fantástico porque saben llegar a un nivel emocional y suelen saber hacerlo a través de las historias, utilizando cosas que les han pasado en el día a día para hacerles ver y reflejar cosas que a lo mejor pues, son más técnicas o cosas que a lo mejor son conclusiones a las que quieres que llegue la gente, pero que por mucho que tú le digas, entiende al perro, y darle sus necesidades, no es algo que les vaya a conectar mucho o les va a decir, ah, bueno, era eso, ¿no? Sino que eso tienes que llevarlo a la cotidianidad. Y ese es el principal problema en el que muchas personas se encuentran, ¿no? De esa manera de cómo transmito yo de manera distinta cada día lo que necesita escuchar un cliente que tiene ese problema, ¿no? ¿Cómo voy a crear contenido todos los días? ¿Cómo voy a subir stories? Mira, yo ya no sé qué más poner. Entonces es cuando vienen los posts de microaprendizajes, donde vienen todos esos contenidos motivacionales y todas esas cosas que al final no están trayendo tampoco a tu cliente potencial, sino que estás conectando con una persona que a lo mejor no está en el punto para ser tu cliente, sino que ve tu contenido y dice, pues es muy interesante, pero no convierte en cliente, ¿no? Entonces, hay un concepto que son los ángulos de venta, que es también una manera de cómo ponemos en situación lo que nosotros trasladamos. O sea, nosotros tenemos un vehículo que es nuestra oferta, que es lo que hace que entreguemos la solución. Por ejemplo, si una persona tiene sed, necesita beber un vaso de agua y nuestra bandeja lleva el vaso de agua a esa persona, ¿no? Entonces, la bandeja sería nuestro producto, pero el vaso de agua es la solución, ¿no? Pero lo mismo puede ser un vaso de agua, puede ser un caramelo, puede ser un montón de cosas, ¿no? No le resuelve el problema de su vida, simplemente le quita la sed, ¿no? Entonces, a veces lo que yo siento es que muchísimas personas tratan de llegar como a la solución total y definitiva y por eso nunca la encuentran, porque nunca hay una solución para un problema complejo, sino que hay diferentes habilidades que tienes que conseguir para solucionar un problema complejo. Entonces, claro, no se sabe pormenorizar, no se sabe hablar de distintos ángulos, no se sabe crear historias, no se sabe hablar de los distintos tipos de compradores, no se sabe hablar a los distintos niveles de entendimiento de una persona, ¿no? Y esto es precisamente la dificultad que tienen y por eso no crean contenido. Pero por supuesto que si tu contenido funcionase, estarías creando contenido todos los días. Si tu contenido vendiese, estarías vendiendo todo, o sea, estarías creando contenido todos los días. El problema es que como no ves ese resultado, tengo que crear contenido para poner el check. Pero yo no sé ni lo que estoy poniendo porque es que no funciona, ¿no? Y es porque tenemos que desarrollar esa habilidad. Tenemos que hacer un ejercicio de empatía radical y ponernos en los pies de la persona y cómo le hago llegar esta información. Pero ya no solo es una información, sino cómo le puedo hacer ver esto de manera diferente, ¿no? Porque al final las personas tienen esos problemas en su vida diaria, pero esos problemas están llenos de matices, están llenos de momentos, están llenos de situaciones, de pensamientos, de emociones. Entonces, hablar a esas cosas y hacerles ver que les entendemos no es tan complicado para crear unas historias de Instagram o un carrusel o un reel donde hablas 15 segundos a cámara. El problema es que no salimos del discurso y tenemos un discurso clavado y nos cuesta salir de ahí. Lo que tienes que hacer para perder peso en menopausia es fuerza, hormonas, tal, ¿no? Entonces es como eso, es que no es más, ya, bueno, pero al final si tú quieres estar en la mente de las personas y incentivarlas a que hagan deporte, a que se nutran bien, a que cuiden de sí mismas y
entren en tus programas porque digan, es que, jolín, esta persona es la persona que necesito en mi vida. Evidentemente tú tienes que aprender a hablar de lo tuyo de otra forma, ¿no? Y a conectar con la persona desde un lugar diferente, porque no hay nada mejor que crear contenido y que la gente diga, ya he entrado, estoy dentro, ¿no? Y que diga, qué bien, ¿no? O sea, me mandas un mensaje para decirme, ya estoy dentro, me he unido, perfecto. Así que esto es una reflexión que quería compartirte, porque los ángulos de venta te van a ayudar mucho a la hora de la venta a enfocarla desde distintos lugares, ¿no? Distintas situaciones, distintas maneras en las que llegas, ¿no? Porque hay veces que siempre utilizamos el mismo ángulo. Por ejemplo, si te digo, bueno, pues si tú tienes un problema de contenido, es que pues te podría decir, tu mensaje no está afinado para el cliente que está listo para comprar. Ese puede ser un ángulo de ventas, pero otro ángulo de ventas puede ser otra cosa diferente, ¿no? Te podría decir que precisamente no sabes cómo dirigirte a distintos tipos de compradores. Entonces, claro, hay muchas maneras de las que podemos hablar de nuestras ofertas, de las partes de nuestras ofertas y por qué eso a nuestro cliente les interesa, ¿no? Y cuando tienes en mente y le hablas a una persona que no es simplemente que quiere aprender, sino una persona que quiere solucionarlo, hay muchas cosas de las que puedes hablar. Y un buen ejercicio puede ser hablar en voz alta, sin más, y te grabas con una grabadora y que luego te transcriba ChatGPT y le dices que te saque las ideas principales. Pero si tú tuvieras una persona delante y quisieras ayudarla con algo, imagínate que estás en una cafetería y empieza a decirte este tipo de cosas. Tú sabes las cosas que te preguntaría porque te lo han dicho seguramente más de 20.000 veces, ya has escuchado esas cosas un montón de veces y tienes tu opinión al respecto y sabes de qué va la cosa. Así que en realidad sabes mucho, lo que pasa es que a lo mejor siempre pensamos en el post perfecto, en publicar, en hacer el check, ¿no? Y no publicamos para eso. Publicamos para ayudar a la gente a entender las cosas de otra manera, a inclinarnos hacia nuestras ofertas y a generar esos puntos de entrada hacia nuestro mundo, ¿no? Y eso no se hace simplemente dando información, sino aportando nuevas maneras de pensar, cambios de creencias y básicamente, o sea, hablando como le hablarías a una persona que tienes aquí al lado, en realidad, ¿no? Bueno, me ha parecido interesante compartir esto contigo y quizá te pasa lo mismo, no lo sé, pero en cualquier caso, entra en la newsletter porque dentro de poco voy a compartir una cosa que te va a ayudar un montón con este tema. Entra en vinculonorte.com, ahí puedes entrar, dejar tu nombre, tu email, unirte a la newsletter diaria y dentro de poquito te cuento cositas. Bueno, nos vemos la semana que viene. Chao.